Latinidades, y por el rumbo que el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. Llega la patria grande, un grito que se expande, el sable que se blande contra el blando y ese plan de dominación y fraude, sin traiciones que defrauden, puños que se cierran para que la convicción se guarde. Latinoamericano, cuestión geográfica, Latinoamérica hermano, integración empática frente a cotización, la concientización de la indignación hacia la digna acción en práctica. Latinidades, afinidades, y por el rumbo el pueblo mande. Latinidades, afinidades, que sepa el mundo, llega la patria grande. La patria grande. Buenas tardes, España. Buenos días, México. Desde Nuevo León, saludamos a quienes nos ven en esta nueva emisión de Latinidades. Gracias por acompañarnos. La derecha no para y acelera su camino a la violencia, creyendo que declaraciones cada vez más estridentes e insultantes le reditúan votos, seguidores y, por otro lado, distraer de los desastres de sus políticas sociales y económicas. Bueno, hasta intentos de asesinato como recién pasó en Eslovaquia o como las declaraciones insultantes y retadoras de Javier Milei en una reunión de derecha en España pagada por el erario del pueblo argentino. Para hablarnos de esto y de qué podemos esperar y especialmente qué podemos hacer, nos hace favor de acompañarnos la secretaria de Relaciones Internacionales del Partido de Izquierda Europeo, que engloba a 45 partidos de izquierda de Europa. Maite Mola, gracias por estar con nosotros este día. Muchas gracias a ti, compañero Héctor. Es un placer para mí y dispuesta a contestar a todas tus preguntas. Yo te agradezco de veras que nos estés ahorita aquí con nosotros y tu disposición, que siempre es muy generosa y muy agradable también. ¿Cómo ves esto? Como que la izquierda cada vez se retrae y pareciera que ahora la izquierda es la que guarda las formalidades. Se ha vuelto, pudiéramos decir, incluso conservadora frente a una derecha que cada vez es más grosera, pudiéramos decir, más políticamente incorrecta, porque ya pasó todos los límites de la corrección y la izquierda se ha vuelto como una especie de salvaguarda de ellos y queda como hasta modosita frente a una derecha que avanza y que cada vez dice más cosas, como esa frase que dijo Milei recientemente, que dijo, odio la justicia social. O sea, dices tú, ¿qué le pasa? O sea, él ya dice todo lo que la derecha realmente trae por dentro y que lo piensa, pero a veces ni se lo confiesan ellos, y él ya lo dice así a gritos. Odio la justicia social. Es como si la izquierda pudiera decir, oye, pues yo odio la caridad, yo odio el robo de los bienes que me haces, pero la izquierda no lo dice, se queda callada, como que espera que el electorado en general, sobre todo el que no tiene digamos, un perfil definido y que se pueda ir por un lado o por otro, le tenga miedo a esas estridencias y entonces los escoja a ellos por moderados. ¿Qué pasa? ¿Cómo ven las cosas? ¿Podrá tener esto solución? Bueno, vamos a ver. Yo desde el cariño que te tengo, Héctor, creo que lo que dices tiene sentido, pero que es un poco exagerado. A ver si me explico. Tú dale. A ver si me explico. La izquierda siempre hemos intentado una cosa quizás un poco estúpida, que es ser educados, que es tener un comportamiento dialéctico, que es discutir, que es debatir, llegar a conclusiones. Y claro, ahora nos encontramos con un panorama, bueno, ahora no, ya hace tiempo, eso hay que decirlo, y ahí te doy totalmente la razón, porque esto no es nuevo. Lo de Milei es nuevo, pero no es nuevo el avance de la extrema derecha enorme a nivel, sobre todo europeo, digámoslo así, porque es cierto que en América Latina
por un lado está Bukele, por otro lado está Milei, con diferentes, no sé cómo decirlo, espectros, y por otro lado está Novoa, o sea, es eso, pero es cierto que la izquierda tenemos que ser, con perdón, más agresivos. O sea, tenemos que ser más agresivos. Tenemos que dejar bien claro que no es posible, que no es posible que haya gente que quiere cargarse todo lo público, que quiere que la gente pobre se muera de hambre, que las mujeres sigamos siendo objetos y producto de violencia y que no pase nada. Por tanto, la izquierda tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, no solamente para reflexionar, sino para explicar a todas y todos que la solución no viene de ese tipo de brutos, sino que la solución tiene que venir de solucionar, perdón por la redundancia, los problemas del alquiler, de la comida, etcétera. Tenemos que cambiar la izquierda, estoy de acuerdo contigo. Sobre todo porque es alarmante que ellos se permitan pensar en voz alta todo el odio que tienen, porque al final de cuentas lo que manejan es odio. Un amigo que no sé si tengas el gusto tú también de conocer, que se llama Esteban Silva, que es de Chile, decía, ojo, ojo, decía cuando el fascismo siempre tiene miedo, y lo veo aquí donde yo estoy, aquí en Nuevo León, siempre están, desde que empezó la campaña, todo el día están, vamos a perder nuestra casa, les van a quitar las casas, les van a quitar sus autos, ellos tienen miedo a perder sus privilegios, y no les importa decir lo que sea, por más idiota que sea, porque se los demuestras incluso con notas, con referencias históricas, con videos y todo, ellos haz de cuenta que lo ven y no pasa nada. Siguen con lo mismo. Y estamos hablando de gente que puede presumir su código postal en cuanto a términos económicos, pero no en cuanto a términos éticos ni en capacidad, porque lo que están diciendo son burradas. Pero en el caso de los que son clasirracistas, lo que los define es el odio, el desprecio a otra persona o a un grupo. Vamos, ante ese grupo ellos se sienten y se crecen, se sienten superiores y los desprecian y hay mucho odio. Entonces vemos ya una derecha que aparte de miedo, que puede ser fascista, ya cayó en nazismo con el odio que manejan, pero odio así ya abierto. Entonces, y eso a muchos jóvenes les llama la atención, a los que son nuevos votantes les gusta esa manera de irrumpir en el escenario, una forma de decir, oye, este es una persona rebelde, porque eso pasó para muchas personas con Milei, sobre todo los jóvenes, que les gustaba eso de viva la libertad, carajo. Digo, ¿cuál libertad? Si la libertad en un estado de derecho está sustentado por los derechos que tienes. Si no tienes derechos, no puedes ser libre, punto. Reconociblemente no puedes ser libre en un estado de derecho, en un país, ¿no? Y vemos que la izquierda, como dices tú, le falta agresividad para ponerse enfrente, contestar y noquear. Hombre, vamos a ver. Yo me acuerdo que en la época del COVID, la señora Isabel Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, famosa Sí. del Partido Popular, yo diría que un poquito facha también. Yo no sé por qué no está en Vox, supongo que tendrá sus dudas, ¿no? Pero esa señora decía que la libertad en la época del COVID era poder salir a tomar cerveza. No, lo juro. O sea, ese era el concepto. Y lo dijo, decía, es que yo, ¿por qué no puedo salir a tomar una cerveza? ¿Por qué están los bares cerrados? Y la gente decía, pero señora, y hubo más de casi 10.000 muertos en las residencias de ancianos y de ancianas en Madrid. Eso fue tremendo. Todavía se está estudiando ese concepto de libertad. El concepto de libertad es, bueno, yo hago lo que me da la gana y no pasa nada. Pero volviendo a lo más importante de tu cuestionamiento,
de lo que estamos haciendo la izquierda, que además lo comprendo. Yo creo que la izquierda no tiene que ser agresiva. Lo que tiene que ser es capaz de, con datos y con convencimiento, luchar por las cosas. Pero luchar por las cosas no es decirle a Milei, cuando Milei dice, yo cojo no sé cómo se llama esa cosa, que dice, Su motosierra en famosa. la motosierra, no sé qué, y yo entonces cojo no sé qué. No, lo que hay que hacer es utilizar la dialéctica, pero la dialéctica real. La dialéctica debe decir a la gente, a ver, ¿qué problemas tenemos? Yo no sé, bueno, me lo imagino, los problemas universales, los jóvenes. No puedes acceder a una vivienda porque no te llega el salario. No puedes comer, no puedes seguir perfeccionando tus estudios. Entonces, bueno, por decir tres cosas, ¿no? Entonces, es fundamental que la gente comprenda que el problema que tiene mi ley o la extrema derecha con esa verborrea, con ese, con lo de mi libertad es tomar cervezas, aunque contagie a la gente del COVID, lo que es una forma totalmente capitalista, perdón por lo que estoy diciendo, de interpretación. Pero a la gente joven lo que más tenemos que hacer es incidir en cómo dar soluciones y no solamente enfocar los problemas. Entonces, con las elecciones que tenemos en el Parlamento Europeo el día 9 de junio, es vital que a la gente joven les contemos qué porras vamos a hacer en ese Parlamento Europeo para conseguir que los alquileres sean más baratos, para conseguir que haya puestos de trabajo dignos y sobre todo para parar la guerra, porque mientras que haya una guerra entre Rusia y Ucrania y una guerra en Palestina, la gente va a sufrir mucho económicamente, sobre todo con la guerra Rusia-Ucrania. Entonces, tenemos que intentar llegar a los jóvenes y a las jóvenes para decirles que la solución no viene de los que están ahora, que son los que siguen pagando para que haya guerra, sino que la solución tiene que venir de la gente que pare las guerras para poder encontrar soluciones para la vida de la gente. Ahorita mencionaste cuando empezamos que había un auge muy fuerte de la derecha y lo vemos incluso que con todos sus dislates y disparates y contradicciones que hay, por ejemplo, en España, con el partido, con el PP y con Vox, pues de alguna forma avanzan, no se caen, no, vamos, se sostienen y ellos cada vez sienten que ya van a llegar y van a llegar y han quedado hasta ahorita, digamos, mueren en la raya, como decimos en México, pero están ahí, cerca de la raya, y es muy fácil pensar que van a llegar, simplemente porque están ahí. No es lo mismo estar pegado ahí, muy cerca ya, que estar a kilómetros, ¿no? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué la gente, en tu opinión, vota a la derecha? ¿Por qué cuando ve todas estas estridencias, todas estas exageraciones, estos abusos, por ejemplo, el de Feijó, que sea amigo de un narcotraficante, que ya se lo hayan puesto y que la gente diga, oye, ¿cómo es? Y que además cobre muy bien y varios sueldos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo quitan? ¿Por qué no lo sacan fuera? Igual como en el caso de Ayuso. Te diré que tuvimos aquí una charla específicamente sobre ese tema. Fue un crimen, más de 6,000, pasaron de 6,000 los muertos por falta de atención de la Comunidad de Madrid, por culpa de Casi Ayuso. 10.000. Entonces dices, ¿por qué siguen ahí? ¿Por qué la gente les sigue festejando? ¿Por qué la gente les ve bien? Incluso en el caso de Ayuso, el que su novio, sus hermanos estén metidos en negocios, ¿qué dices tú? ¿Qué pasa con estos negocios? No pasa nada. La gente discute, está la prensa, pero no los quitan, no los multan, no los encierran, no, digo, no los ni siquiera los meten a juicio para poderlos condenar y luego poderlos encerrar. ¿Qué sucede con esto? Bueno, vamos a ver, vamos a ir por partes. Dale, tú dale. El tema judicial, ahí no me meto,
porque realmente no tengo capacidad, ¿no? Bueno, capacidad, me refiero a que, bueno, que esa señora, como tú dices, has dicho 6.000 y yo he dicho 10.000. O sea, tenemos ahí, bueno, que creo que eran 9.000 y pico, ¿no? Los que murieron, vamos, que fue una cosa tremenda, ¿no? O sea, los que murieron en las residencias. Pero bueno, puede que sean, vamos a llegar a un acuerdo de 7.000 para, para no discutir. Pero la cuestión jurídica yo no me voy a meter, pero la cuestión política sí. Tienes razón, o sea, vamos a ver, ahora mismo eh, hay una pelea clara, una lucha clara entre el Partido Popular de Feijóo y la extrema derecha de Vox, porque es que la diferencia es que no se ve mucho. O sea, por ejemplo, supongo que sabes y que sabéis que ayer hubo el acto principal de la campaña de las europeas del Partido Popular en Madrid. Y el acto principal fue contra la ley de amnistía de Cataluña. O sea, es que hace falta estar mal de la cabeza. O sea, hay elecciones europeas y tú haces un acto central como partido en contra de la ley de amnistía de Cataluña. Entonces, a ver, estás haciendo un acto en defensa de algo europeo o qué estás haciendo? Estás haciendo un acto eh, de extrema derecha. O sea, el Partido Popular ayer hace eso. O sea, en vez de hacer un acto central en el que se dice, pues mira, en estas elecciones europeas, lo que sea, lo que ellos digan. No, acto central del Partido Popular contra la ley de amnistía de Cataluña. Eso yo creo que da un nivel muy fuerte de comprender que es una organización política que solo piensa en aproximarse a Vox y aproximarse a Vox para, digamos, entre comillas, quitarles todos los votos posibles para que en las próximas elecciones generales puedan tener el gobierno del país. Pero es que no comprenden que las elecciones europeas del 9 de junio son importantísimas. Esas elecciones que ellos desprecian y se dedican a hablar de la amnistía en Cataluña, que ya han perdido que bueno, han ganado en el Senado, pero da igual, van a perder en el Congreso, no son capaces de comprender la derecha española, me refiero, no la extrema derecha, que esas elecciones del 9 de junio son vitales, porque esas elecciones del 9 de junio van a implicar un montón de cosas que no tengo ahora mismo, lógicamente, el tiempo de contarlas, pero va desde el tema de Palestina, pasando por el tema de la emigración, pasando por el tema de igualdad entre hombres y mujeres. Esas elecciones son fundamentales y ellos se dedican a hacer una actividad contra la ley de amnistía. Da vergüenza ajena, francamente. Es Ah, verdad, a mí digo, me da vergüenza a, a- decirlo. a mí yo me fijo mucho en España porque, y lo he comentado en varias charlas que he tenido incluso contigo y con otros españoles, que la derecha mexicana y la derecha latinoamericana en general se ve en la derecha española. En lo que hacen en España, lo tratan de replicar aquí, Sí, inmediatamente. Entonces, aparte de que da vergüenza y da pena, porque digo, oye, ¿qué no pueden ser un poco más creativos? Nos vemos que esta derecha se siente monárquica, ansiosa por salir algún día en el Ola,
que se sometan a lo que dice el rey. Entonces tú así ríete, porque esa es la verdad, esa es la verdad. Aquí hay un diputado panista en el que está en un chat, que es un chat asquerosamente de derecha, vemos pocos de izquierda ahí, y este diputado es local aquí, incluso ha puesto hasta videos del príncipe Felipe, del rey Felipe, el rey sexto, ya no es príncipe, el rey Felipe. Entonces digo yo, y a ver, espera, ¿a quién sirves tú? ¿A quién sirves tú? Tú eres mexicano, tú estás sirviendo aquí en Nuevo León. ¿Qué pasa? Digo, así de desfasados están. Miran a otra parte, menos a donde tienen que mirar. Entonces me hace muy, digo, no sé, cuando veo que esto repercute en muchos lados, que esto es similar a otras latitudes, que no es un fenómeno aislado, entonces ya me preocupo, porque digo, entonces es una epidemia que se tiene que tomar en cuenta. No, Algo claro. está pasando, porque hay una anulación del sentido crítico en esas personas. No analizan, no contextualizan, tienden siempre a desvirtuar, a sesgar la información, todo para ganar, todo para ganar. No les importa poner cosas como por atacar ahorita al presidente, que el presidente es un narco. ¿Cuál? Vamos, si se sabe que los anteriores lo eran, ¿cómo? Es como ahora que también le dicen a Gustavo Petro, que es un narco allá, cuando todos saben que era Duque y que es Uribe. Ellos son los narcos, te acusan de lo que ellos son. Y sin el mayor pudor, te acusan de lo que ellos hacen, así, con la mayor largueza, con la mayor facilidad. Entonces dices tú, ¿cómo te enfrentas a alguien que no tiene principios, que no tiene valores y que el único valor al fin de cuentas es ganar a toda costa porque a eso le reditúa poder y dinero? Te voy a llevar un poco la contraria. Ay, ojalá, digo, Creo, porque creo que siempre ha sido así. Lo que pasa es que ahora tienen las redes sociales, los medios de comunicación en sus manos, siempre los han tenido, solo que ahora ya es una vergüenza absoluta. Y entonces, con todo eso, eh, están manejando el mundo. O sea, están manejando el mundo a través de las fake news, de las, ¿cómo se dice en español? De las falsas noticias, y están manejando el mundo con eso. Y claro, si tú por la mañana te despiertas a las 7 de la mañana, echas un vistazo a Twitter, bueno, por favor, a post, ¿cómo se llame? Echas un vistazo a Facebook. Yo no tengo Instagram, ¿no? Eso me parece muy romántico, no me interesa nada. Miro todo eso y lo que veo es un auténtico escándalo de todo tipo de falsas noticias, eh, con lo cual, ¿qué ocurre? Pues que el capitalismo, perdón por utilizar los términos marxistas que uso habitualmente, pues realmente tiene el poder de llegar donde quiere. O sea, llegan donde quiere. O sea, incluso con TikTok, por muy chino que sea, ¿no? Eh, tenemos un problema gordísimo, ¿no? Y es que lo que antes costaba mucho llegar, porque tenía que ser a través de, no sé, de periódicos y de que la gente se lo contara entre ella, pues ahora llega en 30 segundos a todas partes. Y hay un control de los medios tan brutal que, como no hagamos nada, Héctor, es que no tenemos solución, porque incluso lo que tú comentabas al principio, ¿de qué pasa con los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes no sé qué? Pues es que vamos a ver, o sea, qué está corriendo por las redes sociales? Bueno, hay muchas cosas muy interesantes, muy positivas, pero hay dinero metido en medio y la gente que tiene dinero, pues entre otras cosas, pone propaganda y contrata a trolls. Bueno, o sea, gente, trolls, ya nos entendemos. Gente pagada para que tú ves eh, una opinión
sobre AMLO, por ejemplo, en México, o sobre Claudia eh, de México, ves una opinión, bajas y hay 15 opiniones normales, y bueno, digo 15 al azar, y a partir de la 15 aparece una cantidad de burradas que es que flipas a colores. O sea, una cantidad de barbaridades totales. Es que hay un problema muy grave basada en el dinero, en la gente que puede permitirse pagar a gente para que cree desde noticias falsas hasta pagar a trolls para hacer lo que hacen. Y entonces el problema que tenemos, Héctor, no solamente que estemos la izquierda desfasada y que tengamos que trabajar mejor las cosas, sino que además nos encontramos con un problema económico muy grave y ya con la inteligencia artificial, ya no te quiero ni contar. O sea, ya con la inteligencia artificial vamos a tener un problema gravísimo que si no somos capaces de tomarlo en nuestra mano, porque es posible por parte de la izquierda hacerlo, nos podemos encontrar en un mundo absolutamente loco. Perdón, he sido muy larga en la respuesta, discúlpame, pero tu pregunta es que me ha hecho hacer esto, disculpa. No, no te preocupes, está muy bien lo que nos estás contando porque nos permite ilustrar. Por ejemplo, hay mucha gente aquí en México, cuando ve los desmanes que está ocasionando Milei, la gente dice, bueno, pero los argentinos votaron por eso. Los argentinos sabían eso y votaron por eso. Entonces, la verdad que es algo que sorprende porque el pueblo argentino es uno de los pueblos más cultos que hay en Latinoamérica. Es la gente, son de las personas que más leen. Entonces, ¿cómo es posible que hayan votado por él? Yo sí entiendo también a quién le pusieron enfrente, que ahí siento que la izquierda cometió un error garrafal a poner a Massa, que los tenía ahorcados y decirles, ¿qué podía proponer? ¿Ahorcarte menos? Pues no. Entonces, fueron por una solución desesperada, pero tan desesperada que ahorita, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo les está pasando? Me comentan a nivel coloquial que cuando yo les hago referencia a esa capacidad que tiene el pueblo argentino de salir a la calle, que es envidiable, le envidio yo profundamente, me gustaría que cuando menos en México saliéramos una tercera parte de lo que sale el pueblo argentino a la calle, no lo hacemos, me dicen, bueno, sí estamos saliendo, pero el asunto es que ya no nos hacen caso. Le digo, ¿cómo? Sí, cuando salíamos, me dicen, y llenábamos las plazas y gritábamos, hasta Macri daba marcha atrás o se moderaba. Dice, mi ley no, Milei no le importa ya que estamos marchando, él como quiera sigue haciendo lo suyo. O sea, él va por su lado y el pueblo va por otro. Entonces, eso es grave, muy grave, porque ¿de qué sirve la marcha o la protesta si al final de cuentas este señor hace lo que quiere? Pero votaron por él al fin de cuentas. Bueno, vamos a ver. Aquí yo creo que yo voy a pedir permiso para opinar sobre Argentina, porque no quiero que a nadie piense que soy una colonialista, ¿no? Porque digo, jolín, hay que tener cuidado con las opiniones. Yo creo, y lo pienso sinceramente, que el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre, un auténtico desastre, así como el gobierno de Kirchner. Ambos fueron gobiernos positivos. El gobierno fue de Alberto Fernández fue un auténtico desastre y no podemos partir de cero. O sea, Milei no gana porque antes había un gobierno estupendo que hacía todo bien, sino Milei también gana porque anteriormente había un gobierno que era un auténtico desastre, pero además desastre que no me lo invento yo no tengo las cifras ahora en la mano, pero las he visto. O sea, de cómo en 4 años se puede, con perdón, destrozar un país y Fernández lo hizo. Y repito que disculpas por hablar de un país que no es el mío, pero bueno, soy física, soy catedrática de matemáticas, pues soy capaz de comprender las cifras y lo que hizo fue un desastre. Por tanto, ¿por qué se vota a mi ley? Pues
Uno, por desesperación, porque la gente que claro, que lleva 4 años con un desastre total y absoluto de gobierno, y como tú muy bien has dicho, se pone de candidato a alguien equivalente al que estaba, pues claro, la gente desesperada, pues vota cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa. Pero ojo, ojo, tampoco fueron tantos los votos, porque también hay que comprender que la dichosa manía que tenéis en América Latina, en algunos países, de la segunda vuelta, heredada de los franceses, el balotaje ese horroroso, que me parece un desastre completo, ¿eh? Y el hecho de que no pudiera presentarse Cristina a las elecciones, pues condujeron efectivamente a que alguien, bueno, como Milei, que a mí me parece una persona muy inteligente, vista de fuera. O sea, yo creo que ese señor de tonto no tiene nada y tiene gente que le asesora muy bien para convencer a la gente de que eso es lo normal. El tema de Argentina es muy complicado. Yo comprendo que en esa situación haya podido ganar Milei las elecciones. Ahora bien, como tú has dicho, un pueblo preparado en general, tampoco exageremos, pero un pueblo preparado en general, como puede ser el español o el francés, eh, un pueblo, o el mexicano, un pueblo preparado eh, vota a mi ley, pero si tuviera la posibilidad de volver a votar ahora, seguramente no volverían a votar a mi ley. Porque para empezar, está destrozando completamente el país. O sea, parece Novoa 2, ¿no? En Ecuador. O sea, ¿cómo se puede destrozar un país? O sea, más todavía que Lasso y Moreno, ¿no? En el Claro. caso de Ecuador. Entonces, mi ley, yo creo que es un ejemplo producto de lo que se ha hecho mal antes, que no es tanto un producto de futuro, sino de que el peronismo y las fuerzas de izquierda en Argentina comprendan que lo que no puede ser, vamos a ver, el tema fue un problema claro porque el peronismo se equivocó completamente con Alberto Fernández. O sea, el peronismo tenía que haber puesto, bueno, y por supuesto con, con la propuesta que hicieron para el gobierno, ¿no? O sea, ahí hubo un fallo muy grande, eh, porque claro, el gobierno, tanto de los dos Kirchner, fueron gobiernos pensando en el pueblo, con muchos fallos, seguro. El de Néstor seguramente menos que el de Cristina, pero bueno. eh, y claro, cuando se hacen propuestas para gobernar después de Alberto Fernández y del enorme fracaso económico de su gobierno, pues lógicamente aparece alguien como Milei o como no sé quién, o sea, puede ser otro perfil, pero aparece alguien diferente y la gente lo considera, porque claro, después de haber sufrido durante 4 años, pues un gobierno con muchos errores, muchísimos, vamos, más errores es difícil de cometer, pues lógicamente propicia que haya alternativas que digamos que son muy malas que pueden llegar al gobierno. No sé si con esto contestó adecuadamente a lo que me has preguntado. Yo creo que sí, Disculpame, yo creo que sí. Yo perdón. lo que veo, te digo, es que cuando tú ves el panorama de lo que pasó en América Latina y ves lo que hizo Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil, cómo precarizó todo lo que había logrado el gobierno de Lula, el de Dilma también,
aumentó la pobreza, todas las muertes que hubo por un sistema de salud privatizado y que se negó a socializarse, con un costo enorme de muertes allá por COVID. Y vemos también que económicamente realmente no tuvo grandes logros, por más que ofreció vender también en un momento dado Petrobras, fraccionarla y venderla. Y sin embargo, su poder está ahí, de modo tal que tiene encorsetado a Lula, como para que pueda él realmente hacer la política que ha hecho, que realmente le ha ido bien, con todas las limitaciones, ya empezó a sacar gente de la pobreza, hay avances económicos y todo, pero está encorsetado. Como se sabe, tiene miedo de alguna forma, porque sabemos bien de ese golpe de Estado que se trató de fraguar cuando él estaba tomando el poder, de modo tal que incluso se conoce que a él no lo vigila o la seguridad de él no la salvaguarda el ejército, sino la policía. A él y a la esposa lo vigila la policía, que fue la que respondió en contra de ese golpe. O sea, él tiene desconfianza del ejército. Hay quien me dice que Lula ante esa situación tuvo que escoger entre el poder judicial, el que lo metió a la cárcel, el nefasto poder, el famoso partido judicial que dice muy bien Cristina, que como sabemos el Estado de Derecho siempre sirve a la derecha, y entre ese poder y el ejército, y decidió unirse al Poder Judicial para poder entonces evitar al ejército y, que sean juzgados por ese golpe que hizo. Entonces él está encorsetado. Y vemos en Estados Unidos como también en Trump, todas las muertes por COVID que se ocasionaron allá en el país más poderoso del mundo, donde no debió de haber pasado nada de esto. Y pasó, precisamente porque tuvieron un presidente que no creía en un sistema de salud socializado. Y luego también vimos cómo económicamente, que ellos presumen, la derecha, en hacer grandes negocios, sí los hacen ellos a nivel privado, pero no a nivel del país. Cómo le fue tan mal a Estados Unidos y ahorita con Biden están bien, a pesar de que Biden es nefasto, con económicamente están bien. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que independientemente de todos los desaciertos y atrocidades que hicieron, ahí están, siguen teniendo fuerza y es muy probable que Trump vuelva a ganar. Muy probable que vuelva a ganar otra vez la Bueno, presidencia. yo si me lo permites, te voy a decir dos cosas que pienso. Primera, Lula no tiene miedo a nada. Es tan grande que yo flipo con Lula. Yo le conozco desde el año 2006 y he tenido mucha relación con él. Eh, de hecho, cuando salió, cuando le sacaron, yo estaba en el Congreso y el único que en el Congreso del PT, el año, yo creo que era 2019, cuando le sacaron de la cárcel, el único que habló de Venezuela a favor de Maduro fue Lula. Era un congreso del PT donde nadie, no existía. Yo estaba sentada en la fila 2 detrás de Zapatero y nadie hablaba de Venezuela. El PT siempre tan prudente, bueno, todo bien, no sé qué. Y sale Lula, un, llega Lula avasallador completamente y dice, Venezuela, hay que luchar por ello. Bueno, es un tipo que no tiene miedo a nada. Yo confío mucho en Lula. Ahora, eso sí, el problema que tiene Lula es el país. No, no es que él no sea capaz de enfrentarse a las cosas, sino que es un país, bueno, no es un país, es un continente. O sea, eso es enorme. Y fijaos lo que ha pasado en toda la zona de Porto Alegre, todas las Sí. inundaciones, etcétera, ¿no? O sea, que es muy grave. Yo confío ciegamente en Lula. O sea, yo por Lula apuesto la vida. Ojo, ¿eso qué quiere decir? Lula nunca ha sido comunista, siempre ha sido un socialdemócrata. O sea, Lula, yo cuando le conocí, tuvo dudas hasta de aprobar ciertas cosas en el Congreso en el que yo estuve primero del PT, y no voy a entrar en cuáles, ¿no? Pero Mm. yo le vi votar, ¿no? Entonces, no es una persona como Maduro o como o Díaz Canel, que no, es una persona socialdemócrata que con calma y con tranquilidad
pretende, yo soy comunista, lo digo para que quede claro, pero yo comprendo la posición de Lula. Él tiene un país enorme, es un sindicalista y entonces tiene calma. Yo confío muchísimo en él y creo que no tiene miedo a nada, porque además, con la edad que tiene, ¿a qué va a tener miedo? A que le maten en la calle? Pues bueno, con casi 80 años, pues es que no sé cómo decirte. Yo lo de Brasil lo veo muy interesante y creo que si pudiera ser que el PT, hipotéticamente con todas las combinaciones que hacen, pudieran estar otros 4 años más después de Lula, sería muy importante. Y termino. El tema de Estados Unidos. Mira, yo es que entre Biden y Trump me pasa lo mismo que con Kennedy, porque es que ¿quién fue a la bahía de Cochinos e hizo Guantánamo? Ah, un famoso republicano. Ah, no, fue un demócrata, fue Kennedy. Entonces, yo con ese tema tengo la siguiente opinión, que una cosa es tu país, y yo creo que los demócratas y las demócratas eh, hay que hacerle una salvedad a Obama, a su favor. Eh, esos y esas sí que cuidan más su país, pero con el tema internacional son implacables. Les importa un pito, tanto a los demócratas como a los republicanos. Les da igual, no les importa nada. Viva la OTAN, atacamos a los palestinos, nos da lo mismo, a los cubanos, a lo que sea. Nuestro país sí, los cuidamos un poco más, pero el resto no. Yo creo que el único presidente interesante que ha habido los últimos años ha sido Obama. El resto ha sido un desastre completo y yo desde luego entre Biden y Trump me da igual. Me parecen más de lo mismo. Para ya no quitarte más tiempo, Maite, ¿qué panorama nos das en los próximos años? Esperemos que sea, basándonos en tu experiencia, un resultado más alentador. Porque con ese avance de la derecha, no escucha uno y van retrocediendo. Mira, como que la gente ya se dio cuenta de todo lo que hacen, que a ellos mismos, a la misma gente le perjudican, hacen políticas que les quitan derechos, que se los mercantilizan, derechos que pues, tardaron mucho tiempo en poder ser constituidos, ser logrados. Ellos con la mayor facilidad los relativizan y los desaparecen y no vemos que pase eso así. Pero esperemos que pase, la esperanza nunca muere. Hombre, yo quiero ser optimista también. O sea, vamos a ver, primero, alto el fuego entre Rusia y Ucrania y en Palestina, alto el fuego, sin ninguna condición. Eso, primero, si eso no pasa, muy complicado todo. Sabemos lo que está suponiendo, pero ya no como genocidio en Palestina, sino como que la guerra entre Rusia y Ucrania está suponiendo un problema muy grave económico en toda Europa. Por tanto, primero, alto el fuego en esas dos guerras y en las otras 21 que quedan, porque hay 23 guerras ahora mismo en el mundo, computadas. Ya sabemos que parece que solo hay dos, pero hay más. Ya sabemos que hay Yemen, que hay Siria, etc. Vale, punto uno, paz. Punto dos, si eso se consigue, yo creo que es fundamental el papel de China, el papel de la Unión Europea y el papel de Estados Unidos. Eso, si se consigue que esas tres potencias
cada una con, en fin, con sus defectos. Los de la Unión Europea me da vergüenza decirlos, ¿no? Con sus defectos, consiguen trabajar conjuntamente. Aquí China tiene un rol vital de la construcción del mundo multipolar, porque son los que creen realmente que es que tenemos que tener un mundo donde cada país haga, digamos, entre comillas, lo que quiera, pero donde luego la conjunción sea un respeto mutuo entre los diferentes países. Si no conseguimos eso, yo no soy muy optimista, sinceramente, pero creo que de verdad que si paramos las guerras estas, sobre todo las gordas, yo creo que a partir de ahí podemos conseguir muchas cosas. Pero también te digo, Héctor, hay una cosa fundamental y es que esto lo tiene que parar la gente, no solo los políticos y las políticas. Esto lo tiene que parar como se está haciendo con Palestina, la con gente en la Palestina. calle. O sea, es que eso, los políticos y las políticas podemos hacer lo que sea, pero en Europa todos los gobiernos menos uno en la Unión Europea son de derechas o de extrema derecha. Entonces, ¿qué hacemos con eso? América Latina todavía hay un perfil más interesante y para mi punto de vista, que me voy a México el jueves, tengo mi posición política que no la voy a decir aquí, obviamente, porque voy de observadora internacional y no la voy a decir. Pero América Latina todavía conserva lo que tiene que conservar. Tenemos China. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme por la construcción del mundo multipolar y por el respeto entre las nacionalidades. Yo confío de verdad mucho en China, eh, con, con- con sus defectos y virtudes, y creo que todavía podemos ser capaces de construir otro mundo. Ojo, no nos queda mucho tiempo. Por tanto, tenemos que trabajar rápido y tenemos que, además, que no permitir, sobre todo, no sé, que se trivialicen las cosas, como tú muy bien has explicado, que la extrema derecha pueda seguir avanzando. En fin, tenemos una labor muy fuerte, pero no la izquierda, sino la humanidad, ¿no? O sea, ya no es un problema de que las personas que somos de izquierda eh, luchemos por nuestros objetivos de tener un mundo de iguales, sino de tener un mundo que sea capaz de no autodestruirse como está haciendo ahora. Maite, yo te quiero agradecer el tiempo que nos diste esta charla. Bienvenida próximamente a mi país. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos pronto. Espero que sea pronto en el evento este de izquierda que se hace aquí en México. Espero que sí estés. Me gustaría mucho verte ahí. Y bueno, vamos a estar atentos de lo que sucede y que digamos, toda esa esperanza agridulce se pueda cuando menos concretar. Un fuerte abrazo allá en España. Gracias. Un abrazo. Gracias.